Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Estamos ya en el cuarto informe de gobierno y es momento de evaluar, pero en este caso vamos a hablar sobre todo de evaluar la opinión pública respecto al presidente y respecto a los partidos políticos y las políticas públicas que tenemos, digamos, que enjuiciar, que evaluar como ciudadanos regularmente. Y con ese fin hemos invitado a Jorge Buendía, experto en la materia. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Federico? Bien, qué gusto tenerte por acá. A ver, Jorge, a mí lo que más me llama la atención, y ya lo hemos platicado en alguna ocasión, es, digamos, el apoyo del presidente a la pregunta, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que está gobernando el presidente López Obrador? Está relativamente estable. Digamos, empezó muy alto, luego bajó un poco en la pandemia, se recuperó, pero es relativamente estable. Pero allá adentro hay menos estabilidad de la que parece. ¿En qué sectores ha subido más? ¿En qué sectores su apoyo ha caído? ¿Regionalmente hay alguna cosa a señalar? Porque los promedios luego son un poco engañosos. No, sin duda. Hay variaciones importantes. Creo que la primera, muy clara, es por nivel socioeconómico, ¿no? La gente de menores ingresos o nivel socioeconómico más bajo es quien lo apoya más, 69% en nuestra última medición, y se va a 51% entre el nivel socioeconómico más alto. Pero no solo eso, el rechazo es muy alto entre la población de mayores ingresos y muy reducido. Y no arrancó así, ¿verdad? No arrancó así. En particular, la gente que tenía estudios universitarios respaldaba al presidente al inicio, ¿no? La famosa luna de miel. Y de hecho, hay estabilidad en los últimos 2 años, por llamarlo así, ¿no? Desde el inicio de la pandemia. Pero sí tuvo una caída, digamos, del primer mes de su gobierno a 15 meses después, ¿no? La famosa luna de miel, que perdió sobre todo en estos sectores, ¿no? Los sectores más educados de ingreso más alto. También regionalmente, la Ciudad de México es una, como ha sido históricamente, ¿no? Las zonas urbanas han sido como terreno fértil para la oposición y lo podemos ver muy claro en nuestras 3 grandes zonas metropolitanas, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, donde los niveles de apoyo son más bajos. A ver, Jorge, da la impresión de que la 4T ha hecho de la popularidad del presidente como un elemento central de su narrativa, ¿no? Es muy popular el presidente, está en niveles fantásticos, se reproduce por todas partes. Sin embargo, cuando anda uno de curioso y comparas la popularidad al tercer trimestre de los presidentes, pues estaba en tercer o cuarto lugar por debajo de Salinas de Fox. O sea, no es tan alto, ha perdido en tu competencia en el financiero, pues la caída ha sido de 81 a 54, sí es fuerte, ¿no? Sí, bueno, una precisión, la caída que por ejemplo registra el financiero es parte de lo que hablábamos, son encuestas telefónicas, entonces es mucho más marcada la caída. No está registrando. ¿Por qué lo de telefónico es más marcado? Porque la gente que tiene teléfono tiene niveles socioeconómicos más altos, teléfono fijo, entonces tiene un perfil diferente y ciertamente coincide, ¿no? Si tú estás entrevistando ese segmento es el más crítico, es más educado, tiene mayores ingresos y además muchas veces está focalizado a las zonas más desarrolladas del país. Por ejemplo, estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero tienen tasas de penetración telefónica muy bajas y esos son precisamente bastiones. Pero bueno, regresando a tu pregunta de la popularidad, ciertamente todo gobierno hace de sus buenos niveles de aprobación un instrumento de publicidad, ¿no? Si no queremos usar la temible palabra de propaganda. ¿No? Aquí lo sorprendente es que no tienes una contranarrativa, ¿no? Yo creo que pasa por la debilidad de la oposición. Y por darte un ejemplo, durante los 2 gobiernos panistas de 2000 a 2012, pues tenías, por ejemplo, a los gobernadores con altos niveles de aprobación que además pertenecían a un partido distinto a Acción Nacional y precisamente porque contaban con niveles muy altos de aprobación, su narrativa tenía credibilidad en la población. Ya no digas el caso de la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador o Marcelo Ebrard, donde precisamente tenían una contranarrativa muy clara. Y yo creo que eso te permitía mitigar esta suerte de avasallamiento que vemos el día de hoy. Hoy día, no solamente es que Morena detenta la Ciudad de México, sino que también los gobernadores entraron en un declive de popularidad, ¿no?
si antes los promedios rondaban 60-70% a nivel nacional, hoy día no pasan del 50%, ¿no? Con altos niveles de rechazo. Y en ese mismo sentido está algo que es muy distinto ahora que en el pasado, que es que el partido del presidente es por mucho el partido con más, es decir, con más buena opinión de los ciudadanos, con mayor intención de voto, con mayor porcentaje de gente que se siente representada por él. O sea, la diferencia entre Morena y PRI y PAN es gigantesca. Así y es. en el 2000, los 2000, pues el PAN a veces era el tercer partido en la aprobación de los ciudadanos, ¿no? Sí, no, PAN y PRI no se han podido recuperar de 2018, ¿no? Si en 2006 al PRI le fue muy mal con Roberto Madrazo, se pudo recuperar sin grandes problemas y ganó la presidencia. Hoy día este posicionamiento, esta imagen de los partidos es exactamente la misma o ligeramente peor que la que había en vísperas de esa gran derrota de 2018 y es algo que te explica el contexto actual, ¿no? Yo creo que hay un parteaguas ahí de que Morena va solo, ¿no? Los demás siguen muy, pues muy cuestionados. Y fragmentados. Y fragmentados, ¿no? Curiosamente los llamados cuartas fuerzas como Movimiento Ciudadano, incluso el Verde, tienen mejor proporción de opiniones positivas y negativas que el PAN y el PRI, ¿no? Entonces sí es algo que es muy sintomático y algo que también te llama la atención es que a pesar de que Morena domina, digamos, este tablero partidista, sus niveles de identidad partidista, la gente que se considera de Morena, pues ha estado alrededor de un tercio de la población. Empezó alto y bajó. Exactamente, pero nunca fue tan alto como, por ejemplo, el PRI la identidad con el Claro, PRI después del triunfo de Peña. Eso es lo que abre un interrogante al futuro, porque no están tan consolidadas las identidades partidistas. Cierto, es muy difícil consolidarlos, ¿no? Y aquí la gran interrogante para Morena es este ADN López Obradorista que tiene el partido, ¿qué tanto se va a mantener una vez que haya un cambio de gobierno, ¿no? Y la pregunta es, ¿simplemente se declararán independientes o seguirá esta continuidad, digamos, de la gente que se identifica hoy día y que apoya al presidente López Obrador, si van a seguir siendo morenistas, ¿no? Es un gran reto de institucionalización y la verdad no tenemos un precedente en el pasado reciente. Ahora, en general en el mundo la gente tiende menos a identificarse con los partidos, ¿no? Ha ido creciendo el grupo de independientes o no definidos que votan igual cruzado por un partido que por el otro. ¿En México también o...? Sí, en México ha crecido mucho. Históricamente, antes de Ayotzinapa, Casablanca, era un tercio de la población que se consideraba partidista. Después de ese momento, el PRI perdió un gran número de simpatizantes y los porcentajes hoy día llegan casi a 50%. Quizá aquí también el por qué lo hay a nivel mundial, pues probablemente tiene que ver con el uso en su momento de radio y televisión, hoy día de redes sociales, que la política cada día es más personalizada. Entonces, pues importan más las personas que las marcas que los postulan. Pero incluso importan más que los resultados, en el sentido siguiente. Digamos, cuando uno ve el sexenio de Peña Nieto, cuando empiezan los problemas, Casablanca, Ayotzinapa, una economía que no crece como se esperaba, le cuesta muchísimo en popularidad, cae muy rápidamente. A mí me sorprende que, por ejemplo, la apreciación sobre la seguridad es muy mala y se ha ido deteriorando en los últimos meses. La económica es bastante regular. La de salud mejoró con las vacunas, pero es muy por debajo de lo que estaba al arranque de la administración. Y como que la distancia entre la aprobación presidencial y la aprobación de sus políticas públicas se ha ido alargando. ¿Cuánto aguantas acuerdo? ¿O qué esperas tú hacia adelante? Pues lo primero que habría que decir es que esto no es nuevo. Javier Márquez se puso a rastrear en las encuestas de Reforma y esta disociación entre aprobación del presidente y aprobación de políticas públicas era incluso más grande en el sexenio de Felipe Calderón que actualmente. Entonces, creo que aquí tenemos una personalización, digamos, de la aprobación, o es una mala pregunta para medir desempeño, ¿no? Yo creo que también es un cuestionamiento, digamos, a la manera en que hemos entrado al tema de la opinión pública, que hay que decirlo, pues lo importamos, estas son mediciones que importamos de Estados Unidos, donde asumimos una racionalidad ciudadana de que si tienes un mal desempeño, pues también baja tus niveles de aprobación,
pero hay muchos casos donde esta disociación existe y, por ejemplo, en el caso de Calderón era clarísima. También en el caso del presidente López Obrador, ciertamente a veces había una alta correlación con el índice de confianza del consumidor. En el caso del presidente López Obrador, en la pandemia se perdió y ahora vamos a ver el tema de inflación. Es lo que te iba a preguntar, porque, vamos, el voto, lo que llaman el voto de bolsillo, ¿no? Cuando tus ingresos se empequeñecen, cuando no te alcanza, pues hay un enojo que se tiene que empezar a manifestar. Esa es una variable central para tratar de entender lo que puede pasar. Hoy se dieron a conocer los datos del índice de confianza del consumidor, el que realiza INEGI, y la caída es en las variables que miden expectativas, tanto de la economía del país. Que habían estado muy positivas. Claro, eso incluso muchos entendíamos que parte de la popularidad del presidente se sustentaba en expectativas y evidentemente pues pasa que ver por el tema del nivel de precios. Ahora, el otro tema que no siempre funciona de forma directa es, Zedillo salió con altos niveles de aprobación y su partido pues perdió. Calderón traía niveles de aprobación razonablemente buenos y su partido perdió. O sea, no hay esta necesaria correlación entre una y otra. Pero lo que ahora ve uno es unos buenos niveles de aprobación del observador con un Morena pues muy sólido. ¿Cómo te imaginas esto tocando el pulso? No, ciertamente la popularidad del presidente no se traduce uno a uno en apoyo a su partido. Y no solamente en otros sexenios, sino la elección de 2021. ¿No? Morena sacó 36% de los votos, mientras que el presidente andaba arriba de 60%, ¿no? Entonces ahí hay una brecha importante. Yo creo que en términos de la dinámica de la competencia electoral pasa por la oposición, está muy fraccionada la oposición, a diferencia de otros momentos en la historia de México, y también no solamente está fraccionada, no aparece un candidato natural. Siempre la oposición en México tuvo como que el natural, ¿no? El que estaba ahí a la espera desde Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? El mismo Andrés Manuel López Obrador, después fue Peña. Bueno, Fox en su momento. ¿Sí? Fox en su momento, después volvió a ser López Obrador. Hoy día no se ve a nadie equiparable. Pasa por lo que mencionaba, que los mandatarios estatales pues dejaron de ser un semillero, sí, digamos. Pero algunos tienen un muy buen nivel de aprobación. El gobernador de Yucatán, por ejemplo, tiene muy buen, o el de Querétaro. Pero son estados muy pequeños, o sea, no pintan. Que en términos de lista nominal, pues simplemente qué bueno que tiene esos niveles, pero a nivel nacional pues no te alcanza, ¿no? Y son figuras regionales. Ustedes mencionan el caso de Fox. Fox después de la intermedia ya estaba haciendo campaña. Amén de que Guanajuato es de los estados grandes en términos de población. Aquí no vemos a nadie que diga, pues ya ahí voy, ¿no? Los que han levantado la mano, pues son gente que no tiene, digamos, plataformas de gobierno de una importancia relativa. Pues mira, yo creo que con eso terminamos porque el tiempo ya nos está cortando. Creo que hay que seguir con cuidado las encuestas. Las tuyas están publicadas siempre en tu página de internet. Y en el Universal también. En el Universal, entonces ahí las pueden consultar. Y aunque hay luego esta desconfianza de las encuestas porque no salen como en la elección, no, son la foto de ahora para tratar de entender el pulso del momento y hay que verlas con cuidado. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Jorge, mil gracias. Nos vemos la próxima aquí, en Primer Círculo. Los esperamos lunes entrante aquí, en Primer Círculo. Buenas noches.